Buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy es un día doloroso para la Argentina y para el mundo porque todos estamos despidiendo a Diego Maradona. Me pareció el momento adecuado para hacer el video sobre el miedo porque creo que nunca llegamos a dimensionar el pánico, el vértigo y la desesperación que puede producir la fama. Siempre vamos a pensar que lo bueno de la fama es lo mejor. El dinero, el éxito, el reconocimiento, pero no nos ponemos a pensar el infierno en que se puede transformar, y no todos tienen la fuerza, la estructura psicológica para soportarla sin quebrarse. Igual que cuando dicen, qué fácil las modelos, cabeza hueca, etcétera. Yo quisiera ver qué les pasa en vivir esas vidas de frustración y de restricción que tienen que tener y de estricto apego a la belleza física que se deteriora con el tiempo y la desesperación con la competencia. Son vidas que pueden transformarse en un infierno y uno no es compasivo en eso. Y además tampoco reconoce el valor o el talento que esa persona tiene por llegar a esos lugares. Porque no es el azar. Esa persona tiene ese don y lo tiene que usar. ¿No será envidia lo que nos pasa a veces frente a la fama, a la gente popular? Y desde envidia hacemos ataques que pueden ser totalmente destructivos hacia esas mismas personas. Cuando un dedo apunta, hay 4 que apuntan hacia adentro. ¿Por qué no empezamos a mirarnos nosotros? Vamos a seguirnos leyendo nuestro libro de Cascardo y Resnick. Avancemos. ¿Qué es lo peor que me podría pasar durante un ataque de pánico? ¿Hasta dónde pueden llegar estas palpitaciones? ¿Hasta qué punto se puede soportar esta ansiedad si sigue subiendo? ¿Y si me muero? ¿Y si colapso y caigo redondo al piso? Las crisis intensas dan mucho miedo y uno no sabe qué le podría pasar en medio de una de ellas. Como vimos, la respuesta de lucha-huida se produce principalmente a través de la actividad del simpático, el cual, luego de unos minutos, es contrarrestado o calmado, podríamos decir, por el parasimpático. El parasimpático es, en un sentido, un reaseguro contra la posibilidad de que el simpático se agote por una respuesta excesivamente intensa o prolongada. Por otra parte, los nervios no son como cables eléctricos y la ansiedad no los puede agotar, dañar o consumir. Los peores síntomas de pánico que podemos sufrir ya los conocemos y eso es una ventaja. Son los de las primeras crisis que tuvimos. Un muy mal momento, un momento horrible en realidad, con mucho miedo y síntomas intensos y nada más. Vos dirás, y nada menos. Y es verdad, pero también y nada más. No me muero, no me vuelvo loco, no pierdo el control, es nada más que un momento espantoso. Y convengamos en que no es lo mismo pensar que me voy a morir a pensar que en unos minutos todo va a pasar. Las crisis más severas suelen ser las primeras debido a que, como no sabemos qué nos está ocurriendo, el miedo se acrecienta y por lo tanto los síntomas se vuelven más y más intensos. Las crisis subsiguientes, a medida que pasa el tiempo y que ya no son algo conocido por nosotros, suelen disminuir su intensidad. Si a veces las crisis nos disminuyen la identidad. Está bueno ese lapsus que tuve, porque no sabemos ni quiénes somos. Vale aclarar que existe, sin embargo, un pequeño porcentaje de personas que continúa sufriendo crisis severas a lo largo del tiempo. Entonces, pueden disminuir su intensidad a lo largo del tiempo y la excepción sería que la mantengan a lo largo del tiempo. Vale la pena repetir lo siguiente. El hecho de no haber sufrido crisis tan intensas nos ofrece una ventaja. Ya sabemos qué es lo peor que nos puede ocurrir. La posibilidad de desmayarse en una crisis de pánico es extremadamente rara y cuando esto ocurre suele deberse a otras patologías que no tienen que ver con el pánico.
¿Cómo diferencio los síntomas del pánico de los que indican una enfermedad del corazón? Muchas personas malinterpretan los síntomas de la respuesta de lucha-huida y creen que van a morir de un ataque cardíaco. Esto se debe a que probablemente no tienen suficientes conocimientos acerca de las características de los ataques cardíacos. Echemos una mirada a los eventos de la enfermedad cardíaca y veamos cómo difieren del ataque de pánico. Los síntomas más intensos y frecuentes en la enfermedad cardíaca son falta de aire, dolor en el pecho, así como ocasionalmente palpitaciones y desvanecimiento. En general están directamente relacionados con el esfuerzo. Esto es que a mayor esfuerzo físico los síntomas son peores y con menos esfuerzo son más leves. Usualmente los síntomas desaparecen con rapidez en el reposo, lo cual difiere de los síntomas asociados con los ataques de pánico que suelen ocurrir en reposo. Ciertamente los síntomas del ataque de pánico pueden aparecer o empeorar durante el ejercicio, pero son diferentes de los del ataque cardíaco, dado que suelen ocurrir de igual modo durante la falta de actividad. Por otra parte, el dolor en el pecho de la enfermedad cardíaca es opresivo, parece como si una garra nos apretara el corazón. En cambio, la ansiedad o las crisis de pánico, el dolor suele ser más como una puntada, y se localiza en zonas diferentes a las del verdadero dolor cardíaco. Aún de mayor importancia es el hecho de que la enfermedad cardíaca casi siempre produce importantes cambios en el funcionamiento y morfología cardíacas, cambios que por lo general se evidencian con claridad en los electrocardiogramas y en los estudios de imágenes, rayos X, ecocardiogramas, etc. En el ataque de pánico, el único cambio que muestra el electrocardiograma es un leve incremento de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si nos hemos realizado un electrocardiograma y el médico dijo que está todo bien, podemos asumir con seguridad que nuestro corazón no se encuentra enfermo. Además, si los síntomas ocurren en cualquier momento y no solo por el esfuerzo, es una evidencia adicional en contra del ataque cardíaco. ¿Qué es la hiperventilación? La hiperventilación es definida como el aumento de la cantidad y profundidad del número de respiraciones por minuto. En la crisis de pánico, el aumento de la frecuencia respiratoria está al servicio de la mayor demanda de oxígeno por parte de un organismo activado para la acción. Es decir, en un principio esta modificación respiratoria es un cambio positivo. Es verdad, sin embargo, que muchas personas se asustan de esta aceleración respiratoria y comienzan a respirar mal, con miedo, en respiraciones cortas. Por eso es tan importante la reeducación respiratoria en el tratamiento del trastorno de pánico. La respiración se acelera para conseguir más oxígeno y así ayudarnos en nuestra reacción de lucha-huida. Es parte de un mecanismo de defensa y como tal no puede provocarnos daño. Para sobrevivir el cuerpo necesita de oxígeno. Cuando respiramos el oxígeno entra a los pulmones, donde es captado por los glóbulos rojos y transportado por la circulación hacia todas las células del organismo. Estas lo consumen y liberan dióxido de carbono, el cual a su vez es llevado a los pulmones, desde donde se elimina a través de la respiración. El eficiente control de las reacciones energéticas del cuerpo depende de un adecuado balance entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Este equilibrio se mantiene gracias a una correcta frecuencia respiratoria, entre 10 y 14 respiraciones por minuto. Ante la necesidad de un mayor gasto de oxígeno, por ejemplo durante el ejercicio físico, se produce un incremento de la frecuencia respiratoria para compensar la situación, o viceversa. Si las necesidades de oxígeno disminuyen, por ejemplo durante la relajación, la cantidad de respiraciones también baja. La respiración, como el resto de las funciones corporales, está automáticamente controlada por mecanismos físicos y químicos, pero tiene la particularidad de poder ser controlada por la voluntad en determinadas circunstancias. Por ejemplo, somos capaces de detenerla durante un lapso determinado, nadar debajo del agua, o por el contrario, de aumentar su frecuencia e intensidad, inflar un globo. Por lo tanto, una numerosa cantidad de factores tales como emociones, estrés o determinados hábitos o conductas también pueden alterar la respiración. Estos últimos factores pueden ser especialmente importantes en personas que sufren de ataques de pánico, las cuales tienen una tendencia por estar en una crisis o por hábito al aumento de la frecuencia respiratoria.
Suele aconsejarse tener una bolsa de papel en la cartera porque respirar dentro de una bolsa de papel ayuda a bajar la hiperventilación. ¿Qué síntomas físicos pueden provocar la hiperventilación? El efecto más importante de la hiperventilación es que se elimina demasiado dióxido de carbono. Eso ocasiona una disminución de la acidez normal de la sangre, provocando lo que se conoce como alcalosis metabólica. Estos acontecimientos son los responsables de la mayoría de las manifestaciones físicas que ocurren durante la hiperventilación. Uno de los cambios más importantes es la constricción de vasos sanguíneos a lo largo de todo nuestro cuerpo, con la consecuente disminución leve y temporaria del aporte sanguíneo al cerebro. Dichos efectos pueden provocar dos amplias categorías de síntomas: los denominados centrales, producidos por la leve disminución del oxígeno en algunas partes del cerebro, como mareo, sensación de irrealidad, sensación de ahogo, visión borrosa o cansancio excesivo, y los síntomas periféricos, producidos por la leve disminución del oxígeno en otras partes del cuerpo, que generan aumento de la frecuencia cardíaca para bombear más sangre y distribuirla en los lugares donde más se necesita en el momento de la alerta, entumecimiento y hormigueo de extremidades, acaloramiento, manos frías y húmedas y contracturas musculares. La reducción de la cantidad de oxígeno es muy leve y absolutamente inofensiva. También es importante destacar que la hiperventilación puede producir sensación de ahogo o atragantamiento cuando en realidad nunca falta el aire. Sentimos que nos falta el aire, pero no es así. En verdad sentimos que podríamos asfixiarnos, pero eso no está ocurriendo ni podría ocurrir jamás a causa de un ataque de pánico o hiperventilación. El ataque de pánico es un gran simulador. Simula situaciones graves con mucha eficacia, pero es solo simulación. Tenemos que aprender a no creerle. De ese modo podremos debilitar el poder que tiene sobre nosotros. ¿Qué otros problemas puede acarrear la hiperventilación? Puede ser responsable de una cantidad de manifestaciones. Primero, el acto de respirar en forma exagerada resulta una tarea bastante exigente desde el punto de vista físico, por lo que podemos llegar a transpirar, sentir calor o rubor. Segundo, si esta exigencia se prolonga en el tiempo, puede provocar cansancio excesivo y llevar al agotamiento. En tercer lugar, como en estos casos tendremos a respirar más con el tórax que con el diafragma, los músculos torácicos se agotan y se tornan tensos, lo cual puede generar dolor en el pecho, suspiros o bostezos. Estos hábitos pueden ser considerados una forma de hiperventilación, ya que los suspiros o bostezos reiterados eliminan súbitamente una importante cantidad de dióxido de carbono. En consecuencia, para combatir el problema es importante que estemos atentos a los suspiros o bostezos y que tratemos de suprimirlos. En muchos casos la hiperventilación puede no ser evidente ni para uno mismo, debido a la costumbre después de largos periodos con este hábito. ¿Por qué se presentan ataques de pánico durante el sueño? Con el tiempo, la disminución del dióxido de carbono es relativamente compensada en el organismo de manera tal que la alcalosis, disminución de la acidez que se produce, es mínima y no da lugar a la aparición de síntomas físicos evidentes. Sin embargo, niveles de dióxido de carbono levemente disminuidos pero sostenidos en el tiempo pueden ser suficientes para que una pequeña hiperventilación o bostezo nos desencadenen manifestaciones físicas. Es posible que allí se encuentre el origen de la naturaleza repentina de muchos ataques de pánico, por ejemplo, durante el sueño nocturno. Y esa es la razón por la cual muchos pacientes refieren: yo no tenía la sensación de estar hiperventilando cuando tuve el ataque. El punto más importante a recordar acerca de la hiperventilación es que de ninguna manera es peligrosa. Es parte integral de la respuesta de lucha, huida, y su propósito es ayudar a proteger al cuerpo de eventuales peligros. Muy bien, estamos cerca de los 100, falta poco. El día que me vean con la copa brindando ya van a saber. Beso enorme.